Estamos conversando con Luis Bravo, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Aprovechando una breve estadía en Montevideo. Sí, un pasaje. Un pasaje. Profesor de literatura, poeta, yo antes decía performático, ahora aprendí que lo que haces es puesta en voz. ¿Qué es la puesta en voz? La puesta en voz la puesta en voz de la poesía es un término al cual yo llegué después de algunos años de ir reflexionando sobre las relaciones entre oralidad y escritura, especialmente en el discurso poético, ¿no? Que es un discurso que durante siglos tuvo como soporte la oralidad, ¿verdad? Entonces, nosotros en los 80s importamos el término performance, a falta de, me parece a mí, un término que representara lo que estábamos haciendo a nivel poético sobre el escenario, sobre, digamos, la oralidad, tomando el texto como para ser representado no teatralmente, sino de una manera en la cual el elemento verbal y el elemento vocal, por lo tanto, fuera el principal. Entonces, yo entiendo que la puesta en voz es el arte que completa la composición poética. Mi concepto de la poesía es que la poesía es un tipo de discurso para ser dicho y oído, para ser leído también, pero que el texto, digamos, para mí es un paréntesis, ¿no? entre dos voces. Es un paréntesis entre dos voces. La primera, que es la voz, digamos, interna, inmedible, la velocísima voz que te lleva a escribir, esa voz que, bueno, no se sabe exactamente qué es ni de dónde viene, pero que es la que lleva el impulso de la escritura, el registro que es la escritura, y el regreso, digamos, de esa escritura a una puesta en voz que es la segunda voz, ¿no? En el caso nuestro, ese arte, bueno, dependerá de cada poeta. Yo entiendo que ese arte completa el arte poético. Yo entiendo que el arte poético durante la modernidad, especialmente a partir de la era Gutenberg, digamos, queda un poquito restringido, cercenado a la mera escritura. También tiene que ver mucho con el trovar clause, ¿verdad? Es decir, con toda una parte, digamos, podríamos decir, un periodo teológico, ¿verdad? En el cual la escritura, el recato, ¿verdad? Guardaba aquello como memoria y como reflexión solamente, pero no como comunicación que produce, a mí me parece, una serie de intercambios energéticos entre el enunciador poeta y la audiencia, que me parece que son intercambios muy vitales y que alimentan de una manera, bueno, mucho más emocional y perceptiva este discurso de la poesía, que es un discurso muy intenso, muy rico en perceptividad, ¿no? A veces en abstracción, a veces en concretud, pero en fin, la puesta en voz es la parte final del arte del poeta. Tú ahora estás en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, me decías. Sí. ¿Lo que estás haciendo ahí es referido a esto que explicás o a tu especialización como docente? Yo estoy
en verdad estoy como estudiante de grado. Recibí como un planteo, digamos, de poder hacer un doctorado en español en un tiempo, digamos, mucho menor que el que se acostumbra, en función de, bueno, me invitaron en función de mi trayectoria, mis aportes, mis trabajos. Entonces estoy haciendo una tesis, estoy tomando cursos, también tendré que dar cursos y sobre todo elaborando una tesis. La tesis no va a tratar este punto especialmente, aunque sí lo voy a tratar de manera parcial, porque la tesis que yo estoy trabajando es la poética y el pensamiento del 68 uruguayo en la poesía de Ibero Gutiérrez. Tú sabes que bueno, Ibero Gutiérrez es un joven que escribe entre los 16 años y los 22, entre el año 65 y el año 70, que es asesinado por un escuadrón de la muerte en el año 72, perdón, y deja una extraordinaria obra, en cuyo archivo yo empecé a trabajar gracias a Laura Orelloni cuando tenía 29 años, o sea que hace muchos años que trabajo en ese archivo. Hace poco creo que en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación hicieron una publicación, me parece, sobre la poesía de Ibero, ¿no? Las publicaciones sobre Ibero son obra junta del año 2009, que se hizo ese mismo año una exposición que organizó el Museo de la Memoria, la Facultad, la Biblioteca Nacional, o sea, el CCE, el Ministerio. Esa exposición por primera vez mostró sus collages, sus óleos, sus dibujos, sus originales, y se hizo un catálogo que está muy bueno, que lo publicó el MUMI, que se consigue en el Museo de la Memoria. Esa es, a lo mejor es esa a la que te referís, no sé, esa publicación. Sí. Y después lo último que yo saqué, además de Obra Junta del 2009, fue en el 2014, La Pipa de Tinta China, donde ahí publiqué todo un sector que habíamos dejado inédito con Laura Orelloni. Porque en aquellos años 86, 87, 88, cuando empezamos a trabajar, la tripartición, ¿no?, de la literatura era la literatura del exilio, la literatura de la cárcel y la literatura del incilio. Y entonces, como él estuvo preso más de 2 veces, pero durante 2 presidios, en el año 70 especialmente, uno de 3 meses y otro de 1 mes, él escribió muchísimo en esos 2 presidios. Y no solamente escribió muchísimo, sino que dejó, me parece que en esas obras, posiblemente lo más maduro dentro de, digamos, lo relativo de la madurez de un joven de 20 años tenía cuando estuvo detenido, ¿no?, como preso político. Entonces siempre pensamos que, bueno, que eso iba a formar parte como de la literatura carcelaria y todo lo demás. Entonces allí yo publiqué prácticamente todo lo que quedaba inédito de lo que él escribió en la cárcel de Punta Carretas y en el GEOR. Solo habíamos publicado uno de los poemas que yo estoy trabajando específicamente en la tesis, que es para mí su poema, digamos, insignia, ¿no?, que es un poema de 499 líneas, porque va alternando prosa y verso, en un texto multimedial, o ahora le estoy llamando intermedial, donde la intermedialidad es visual y sonora. Se llama Impronta 70 y es para mí el primer gran poema, digamos, largo, después del año 50, de Homo Ciudad,
de Saúl Pérez Gadea, el segundo gran poema largo que hay en la segunda mitad del siglo XX en el Uruguay. Tú te referías cuando hablabas al tema de la poesía, que la poesía es para ser dicha, para ser oída, para ser leída, ¿no? ¿Se escribe consciente de eso o la gente escribe consciente de eso o es algo que naturalmente tiene la poesía? ¿O puede haber poesías que no sea para ser dicha? O... Sí, claro, sí, puede haberlas. Yo no sé cómo escriben los demás, digamos. Yo tempranamente empiezo allá en los 80, cuando me uno al grupo 1, digamos, en el año 82, donde la práctica, digamos, de lo que llamábamos en aquel momento la oralidad, fue muy fuerte para nosotros, ese grupo de jóvenes poetas que éramos en Ediciones de Uno. Ya desde ese entonces yo estoy escribiendo con una conciencia del texto y su puesta, digamos, y su posible puesta o su polifonía, para decirlo de alguna manera, ¿no? No sé, digamos, cuál es el grado de conciencia de ese punto, pero la poesía siempre lo tuvo, incluso, digamos, la poesía metrada, rimada, incorpora por tradición el valor fónico, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí habría que pensar, Daniel, un poco cómo viene a impactar la modernidad del versolibrismo, ¿no? A finales del 19, principios del 20, a la salida del modernismo hispanoamericano, como viene a impactar, ¿no? Por ejemplo, me parece que Vicente Huidobro es un ejemplo magnífico, ese versolibrismo en la enorme tradición de la poesía con fórmulas fijas, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, lo que pasó en Latinoamérica en el siglo XX a nivel poético, hasta finales, hasta los 80 por lo menos, es que las poéticas fueron muy leídas y muy leídas en libro, y muy poco representadas en la voz, salvo excepciones, ¿no? Y que hasta hace muy poco, y quizás hasta hoy, la valoración estética, digamos, de la escritura privaba por sobre la valoración estética del poema expuesto en la voz. Bueno, generalmente cuando se califica un poema, se da un premio, se le da... Bueno, se le da una obra, pero ahí hay un tema que es interesante de analizar, que tiene más que ver con, otra vez, ¿no?, con los soportes de la memoria, digamos, de la memoria escrita. Es decir, la tradición marca que la escritura es el soporte de la memoria, pero ya a partir de los años 50 y hasta acá, estamos en el 2017, nosotros ya sabemos, estamos utilizando en este momento un soporte que no es escrito. Es decir, esta no es una entrevista escrita. Previamente al escrito primaba la tradición oral, ¿no? Y ahora, ya eso McLuhan lo trabaja magníficamente en la galaxia Gutenberg. Él empieza a visualizar y decir, bueno, en realidad se volverá con los medios electrónicos futuros, y él vio la aldea global claramente, a que el soporte se amplíe, no sea solo la escritura. Ahora tenemos un soporte, ¿no?, donde la oralidad y la visualidad, ¿no?, ya son memoria. El ejemplo mejor que te puedo dar es que este año le acaban de dar el premio Nobel a Bob Dylan, cuya obra escrita en libro, puede ser que ande alguna por ahí, pero en lengua española nunca llegó. Las compilaciones, o sea, no se lo dan a un individuo por su libro, sí, se lo dan a un individuo por su obra poética puesta en voz, y además en este especial rubro de la canción.
Ahí tendríamos mucho para hablar y vos sabés que fue muy polémico, generó ¿no? mucha polémica. Bueno, obvio, porque eso es el punto. Algunos es decir, planteaban que era la muerte de la literatura. exactamente, de la literatura que algunos conciben, ¿no? Es decir, ahí está el límite de aquellos que solamente entienden que la palabra los ayuda, por cierto, la litera, ¿no? Es el lecho de Procusto, digo yo. La litera por un lado es la marca de la letra, ¿verdad? También es la litera es la cama, es decir, es el soporte chiquito de la letra impresa. Perfecto. Entonces, todo lo que está por fuera, desde las literaturas de todos los pueblos nativos de América, de África, ¿no? Hasta todo lo que está, por ejemplo, en el soporte, digamos, de la performance o de la canción, no es literatura para ese concepto. Y bueno, algunos entendemos que sí, que la literatura es mucho más amplia que la letra impresa. Ahora, con eso, ¿no? El Nobel se lo da a Dylan, que tiene una poética impresionante. Es un poeta. Pero además es un intérprete impresionante, ¿no? Él conforma todo, ¿no? A mí me pasa a veces de ir a ciclos literarios a ver, y donde veo autores que asesinan sus propios textos, ¿no? Para mí ese es el ejemplo de que el poeta no terminó de asimilar su oficio. Yo leo textos que me parecen excelentes y Sí. los escucho a veces por sus autores o autoras Y yo digo, creo que hay que respetar que un poeta no sea necesariamente el mejor intérprete de su poesía, pero entonces debería llamarse a silencio. Claro. No sé si me explico. Debería solo publicar y no hacer la puesta en voz, porque si no considera que la puesta en voz es parte de su arte, que para mí lo es, Claro. y para cualquiera que lo escucha también debería hacerlo, porque como yo digo, en ese momento el soporte del poema no es el papel. No, totalmente. Entonces, si tú sos poeta y considerás que tu tarea terminó en el papel, me parece perfecto y es muy respetable. Pero entonces no leas los poemas, porque le haces mal al poema y también le haces mal al arte del poema, de la puesta en voz, Claro. que yo entiendo que es parte del arte del poeta. Sí. Es decir, bueno, hay un plus para aprender ahí, ¿no? Y la poesía no tiene mucha prensa, ¿no? No. No sé si alguna vez la ha tenido. Creo que posiblemente en el romanticismo, ¿verdad? Donde la figura del poeta se empieza a erigir en una especie de figura simbólica, como el gran ego de la voz, ¿no? El heredero del creador y todo ese, el genio poético, ¿verdad? Posiblemente en el romanticismo haya tenido el gran protagonismo. Hoy está devaluado, digamos, el poeta, el escritor en general. Vos, si decís yo soy poeta, yo soy escritor, te miran y te dicen, bueno, pero ¿de qué vivís? Sí, ¿no? claro, bueno. Sí, Es difícil. Sí, digamos que son tiempos difíciles y ya Brecht decía, y habrá poesía en tiempos difíciles, y habrá poesía en tiempos difíciles, o el otro, ¿no? Decía, ¿para qué poetas? Y bueno, yo creo que lo que pasa es que es una vocación, como cualquier otra, indetenible para quien la recibe, para quien la cultiva. Y me parece que digamos que ese no es un problema de la poesía solo, ¿no? Es un problema, digamos, de la cultura social. Sí, ahí va. Ya que planteas eso, ¿cómo
cómo impacta la poesía en la cultura y hoy cierta devaluación, digamos, cultural que hay. ¿Es posible a través de la cultura cambiar el mundo? ¿Cambiar, modificar la realidad? Claro. ¿Puede la poesía aportar a eso? Yo creo que lo que pasa es que no podemos seguir pensando en esos términos tan macros, ¿no? tan universales, porque lo que se ha roto es ese universalismo, paradójicamente en la era de la globalidad. Ahí va, con la globalización. Sí, ¿no? Paradójicamente, porque me parece que lo que lidera, ¿no? Son los medios, son los soportes y no los contenidos. Tendríamos que volver a McLuhan, ¿no? Todo su análisis de cómo los soportes van a liderar el mensaje más allá de lo que el mensaje contiene. Eso me parece que es lo que está aconteciendo, eso es parte de la cultura. Lo que pasa es que el impacto de lo que le podríamos llamar la revolución tecnológica, ya tiene muchos nombres, revolución electrónica, revolución, ¿no? tecnológica, no es puntual como otras revoluciones, sino que parece que no terminara porque la producción tecnológica, hoy hablábamos de la telefonía celular, por ejemplo, está ya emparentada con la industria, y con el avance, digamos, de ambos elementos y su gran difusión, se roba toda la atención. Es decir, dentro de ese mundo, por ejemplo, uno crea sus propios pares. Entonces tenés una fragmentación enorme, ¿no? de culturas. Por ejemplo, en el Facebook. Yo tengo, ponerle 1500 amigos de Facebook. ¿Qué pasa? Yo los fui eligiendo. En mi Facebook, yo leo poesía todos los días. Y todos los días veo lo que está haciendo un poeta, ¿no? en México, otro en Estados Unidos, ¿no? lo que está haciendo yo qué sé, Verónica Sondek en Chile, en fin. ¿Qué pasa? Nos movemos entre 1500 personas en diferentes partes del mundo, y bueno, ese es como un fragmento, comunidad. Es como una comunidad, ¿no? Por ahí no tiene nada que ver con la de mis hijos de 14 años, ¿no? No tiene nada que ver. La comunidad de ellos es la de los youtubers. A mí me espanta la comunidad de los youtubers porque me parecen unos tontos que tienen 30 años y hacen chistes de 15, de adolescentes, ¿no? O sea, que están desfasados. Y entonces, en fin, ellos, sin embargo, de pronto ven una performance que grabé y está en YouTube y que alguien la bajó y dice, ¿y eso lo hiciste vos? Entonces, ¿qué pasa? Me parece que hay un desencuentro, porque la fragmentación cultural, la fragmentación de discursos es tan enorme, digamos, que lo que no hay son puentes. Claro. ¿No? No hay puentes. No sé qué pasa, porque en realidad los puentes los puentes han sido sustituidos por los links. Uh-huh. Los links son puentes, digamos, quiere decir eso, pero son virtuales. Entonces lo que se está perdiendo para mí gravemente es la presencialidad. La presencialidad. Estamos en un mundo de virtualidad. Estamos en un mundo de virtualidad que atenta contra la presencialidad y el intercambio de la presencialidad, que tiene una dinámica totalmente distinta al intercambio de la virtualidad, al intercambio cultural, quiero decir, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Es decir, indudablemente que una conversación entre amigos o ¿no? como se hacía antes en las tertulias, tiene un tipo de, digamos, de cultivo, o produce un tipo de cultivo en los individuos que no va a producir el ser un espectador de una lectura electrónica. No la va a producir.
La otra cosa es que a lo mejor vos hacemos acá una lectura, somos 3, y de pronto mañana la colgamos y la están viendo mi amiga T.G. Dema en África, claro. Mis amigos que están en Notre Dame, al otro día. ¿Qué pasa con eso? Eso genera como muchos problemas, además de una gran comunicación, genera problemas sobre todo con el ego. Creo que el gran punto acá es el ego y el narcisismo y todo lo demás, que digamos que atenta a veces, ¿no?, contra la buena elaboración del cultivo del arte. El cultivo del arte es un cultivo muy elaborado y los soportes son muy rápidos. Ahí corres el riesgo de que te pongan 100 me gusta y te lo creas. Y te lo creas y creas que lo que hiciste en 5 minutos, como salió, y digo, no, salió en la marquesina, ya está, y sin embargo, viste, no es así. Sí. No es así. Pero bueno, eso da para mucho porque tiene que ver con la producción y la recepción de los medios. Claro. Ahora, indudablemente que ningún discurso puede estar ajeno, ¿no?, a estos vehículos. Puede estar ajeno, digo. Poder estar ajeno, puede estar ajeno. Lo que pasa es que el poeta que escribía y que publicaba cada tanto y que su libro iba a ser, digamos, su legado, no sé, porque recién hablábamos que, por ejemplo, El País de Madrid deja de ser en papel, ¿no? Claro. Eso quiere decir que los libros también han dejado en poco tiempo, muy poco tiempo, de ser la gran memoria cultural. Esto yo lo planteé en un prologuito de Árbol Veloz cuando saqué el primer CD-ROM de poesía uruguaya, que era el libro, el CD-ROM, el cassette todavía que se publicó allí con Trilce. Y yo decía, bueno, ojalá que el invento no mate al inventor, pero yo preveo, esto era el año 98, que por lo que estoy viendo, el libro tal y como nosotros lo concebimos, va a dejar de existir, porque la lectura, ya la lectura digital, es arborescente, es fragmentaria, no tiene nada que ver con la unidad del libro. Sí. Y eso que tú sabes que yo tengo la linealidad, un amor extraordinario por los libros y mi biblioteca es enorme y yo soy un hijo de los libros, ¿no? Pero eso no quiere decir que me ponga ojeras y que no pueda ver cómo se transforma el discurso, ¿no?, en relación a sus soportes. El año pasado presentaste un disco, ¿no? Sí, un trabajo a fines de año. Sí, ¿no? Hicimos, en julio, antes de viajar ya, en julio presentamos en el Sodre, en la sala Hugo Balso, no me salía el nombre, un CD, que se llama La Tinta de la Yunta y que, bueno, esta noche hay una escucha del CD aquí en La Ronda también. Ese es un trabajo de banda, ese es un trabajo grupal, es un trabajo de un trío que se llama Lengua Lunfa, el trío, junto con 2 músicos, ¿no? Alejandro Toana, guitarras, composición, compusimos varios temas juntos, y Diego Cáceres en bajo, también composición. Eso es un trabajo, bueno, ¿ves? Es un trabajo también intermedial, ¿no? Es una puesta en voz, pero, digamos, ahí está intermedializada por la composición musical. Y la composición musical y la composición poética, es un ida y vuelta, ¿no? Es un ida y vuelta. Sin llegar a ser canción porque no canto. No puedo cantar, no en tono ni tocando el timbre, y lamentablemente me hubiera encantado cantar, pero bueno, sí trabajo la voz en relación a los textos, a la musicalidad que va surgiendo
en las composiciones. Es todo un arte también, ¿no? El trabajar con otros discursos. Bien. La tinta de la yunta es eso, por cierto. Es un juego de palabras entre la yunta de poesía y música. Pueden, quienes nos están viendo, pueden conseguirlo pueden conseguirlo, sí, hay en Ayuí está, en la disquería Ayuí, en algunas librerías está, y sobre todo, ya definitivamente, esto lo editó Perro Andaluz, y Perro Andaluz tiene un vínculo con una fonográfica argentina y está en Spotify. O sea, se puede bajar, no, en Spotify puedes escuchar todo, ¿no? Claro. Puedes escuchar. Si estás asociado, entonces está online, si se puede decir. Bien, Luis Bravo, muchas gracias. Y bueno, desde gracias. ya te comprometemos a tu próxima visita a Montevideo o cuando vuelvas. En julio vengo al Congreso de LASA. Bien. Vengo al Congreso Ahí de LASA. estaremos conversando otra vez. Bueno, fenomenal. Gracias. Muchas gracias. Gracias.